Existe una forma de silencio que precede a los terremotos, un silencio pesado, denso, donde el propio aire parece saber que el suelo está a punto de abrirse. Fue ese el silencio que se instaló en el Salón de El Espejo Dorado, el restaurante más exclusivo de la ciudad, cuando Alejandro entró. Sus botas de trabajo, manchadas de grasa, parecían gritar contra el mármol italiano pulido. Sus manos, callosas y con las uñas sucias de aceite, eran una ofensa a la platería reluciente, y su rostro, cansado tras 12 horas de trabajo, era un borrón de polvo en medio del brillo de las lámparas de araña de cristal. Al otro lado del salón, en una mesa privilegiada, su esposa, Isabela, lo vio. Su risa, cristalina como el champán en su copa, se detuvo abruptamente. A su lado, Leonardo, su acompañante, arqueó una ceja perfectamente perfilada, mientras una sonrisa de puro escarnio se dibujaba en sus labios, pero el primero en actuar fue Ricardo, el maitre. Se movió con la velocidad de una serpiente, su cuerpo esbelto enfundado en un traje impecable, bloqueando el camino de Alejandro. Ricardo sonrió con desdén, una sonrisa que reservaba para los indignos. No sabía que en menos de 10 minutos estaría implorando por su empleo. Isabela desvió la mirada con asco, susurrando algo a Leonardo, que les hizo reír. No sabía que aquella risa sería la última que daría como una mujer de la alta sociedad. Y Alejandro, de pie, recibiendo toda la humillación en un silencio estoico, simplemente los observaba. Él lo sabía todo, porque aquel momento no era su final, era el principio del fin de ellos, y él había planeado cada detalle. Señor, la voz de Ricardo era seda empapada en veneno. Creo que se ha equivocado de lugar. Quizás el establecimiento de al lado sea más adecuado a su perfil. Gesticuló vagamente hacia la puerta, como si espantara a un animal indeseado. El murmullo en el restaurante cesó por completo. Todas las miradas se volvieron hacia la escena, el hombre sucio y el guardián del lujo. Alejandro no movió un solo músculo. Sus ojos, de un azul profundo y cansado, pasaron por encima de Ricardo y se fijaron en su esposa. Isabela hizo un pequeño gesto de impaciencia, el brillo de su anillo de diamantes, un regalo de él, cortando el aire. Alejandro, ¿qué haces aquí? No me avergüences, siseó ella, su voz baja pero cargada de furia. Leonardo, el abogado de tiburones con quien compartía algo más que secretos de negocios, se recostó en su silla, se deleitaba con el espectáculo. Para él, Alejandro era solo una nota a pie de página, el proveedor rústico que financiaba el estilo de vida del que él e Isabela disfrutaban. He venido a cenar, dijo Alejandro, su voz tranquila y firme, cortando la tensión. Tengo una reserva. Ricardo soltó una risa corta y burlona. Imposible, señor. Nuestras reservas se hacen con meses de antelación y tenemos un estricto código de vestimenta. Sus ojos recorrieron el mono de trabajo de Alejandro con un desprecio teatral. Esto no cumple los requisitos. Fue entonces cuando Alejandro ejecutó el primer movimiento de su jaque mate. Lentamente, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de documentos doblado. No eran servilletas sucias, como Ricardo esperaba. Eran papeles con membrete, con sellos y firmas. No tengo una reserva para una mesa, dijo Alejandro, desplegando el papel principal. Tengo la escritura de propiedad. El silencio en el salón era ahora absoluto. La palabra escritura flotó en el aire, pesada e incomprensible. Ricardo parpadeó. ¿La escritura? ¿De qué está hablando? Leonardo se inclinó hacia adelante, su expresión de burla reemplazada por una de incredulidad confusa. Isabela se quedó helada, la copa de champán a medio camino de sus labios. Ella brindaba en silencio por su victoria, por el divorcio que le daría la mitad de todo, sin saber que el documento que su marido sostenía en sus manos sucias no era el principio de una negociación, sino la sentencia final que la despojaría de todo lo que amaba. Para comprender cómo un hombre con las manos sucias de grasa pudo orquestar una caída tan espectacular, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que volver al origen de la mentira, a los días en que el amor aún no había sido tasado y vendido al mejor postor. Alejandro e Isabela eran un estudio de contrastes, dos mundos que colisionaron con la fuerza de una promesa juvenil. Él era la tierra, sólido y fiable, un hombre que encontraba su propósito en la lógica de un motor bien afinado y en la honestidad del trabajo manual. Ella era el aire, etérea y aspiracional, una mujer que medía su valor en la admiración que despertaba en los demás. Se casaron cuando sus sueños aún eran más grandes que sus cuentas bancarias. Él había heredado de su padre un modesto taller mecánico, motores del alma, un lugar impregnado del olor a aceite y metal que para él era el perfume del hogar. Tenía un don, casi una magia,
para transformar el óxido y el abandono en arte sobre ruedas. Isabela, por su parte, provenía de una familia cuyo apellido resonaba con más fuerza que su patrimonio real, y vio en el talento de Alejandro no a un hombre, sino a un proyecto de inversión, un diamante en bruto, que con el pulido adecuado podría financiar el estilo de vida que ella sentía merecer por derecho de nacimiento. Fue ella quien lo impulsó a expandirse, a transformar su pasión en un imperio. Y él, ciego de un amor que creía recíproco, movió cielo y tierra para darle el mundo que ella anhelaba. La pequeña y honesta Motores del Alma se metamorfoseó en Restauraciones Prestigio, una firma de élite que atraía a coleccionistas multimillonarios de todo el globo. El dinero dejó de ser un goteo para convertirse en un torrente incontrolable, una inundación de activos líquidos que lo cambió todo, especialmente a ella. Con cada nuevo contrato, Isabela se despojaba de una capa de su antigua piel para tejerse una nueva con hilos de seda importada, logotipos de diseñadores y un profundo desdén por el origen de su fortuna. La casa modesta en un barrio trabajador fue reemplazada por una mansión minimalista en una urbanización privada, cuyas paredes blancas y frías parecían un lienzo para exhibir su estatus. Las vacaciones en la costa se convirtieron en escapadas a Milán y escapadas de fin de semana a yates en la Costa Azul. Y el amor que una vez parecía profesarle a Alejandro se erosionó hasta convertirse en una condescendencia educada, una tolerancia forzada hacia el hombre cuyo trabajo ahora la avergonzaba. Odiaba el olor a grasa que él traía impregnado en la ropa, una ofensa olfativa en su santuario de fragancias importadas. Detestaba sus manos, callosas y manchadas, que aunque eran la fuente de la riqueza que ella malgastaba, le parecían indignas de sostener las copas de cristal en sus cenas de gala. «Cariño, ¿por qué no delegas más y te quedas en el despacho?», le sugería con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos gélidos. «Pareces un simple operario, no el dueño». Pero para Alejandro el taller era su refugio, el único lugar donde no tenía que fingir. El zumbido de una herramienta eléctrica era su sinfonía, y la satisfacción de un motor volviendo a la vida era una recompensa que el dinero no podía comprar. Soportaba sus pullas en un silencio estoico, aferrándose a la vana esperanza de que, bajo las capas de seda y arrogancia, aún quedara algo de la mujer de la que se había enamorado. El recuerdo de su humillación más dolorosa estaba grabado a fuego en su memoria. Fue hace un par de años, una noche en la que llegó a casa exultante. Acababa de finalizar la restauración de un rarísimo Ferrari 250 GTO, un proyecto que no solo le había reportado una suma astronómica, sino el reconocimiento unánime de la industria. Entró en el salón con el polvo del trabajo aún en el rostro y la alegría desbordándole, ansioso por compartir su triunfo. Isabela estaba allí, rodeada de un círculo de amistades superficiales, bebiendo champán rosado. Su entrada provocó un silencio incómodo, seguido de una risita ahogada por parte de una de ellas. Isabela, con una sonrisa tensa y forzada, se dirigió a él en un tono falsamente dulce, que pretendía ser una broma, pero que era una daga. «Alejandro, querido, hablando de trabajos manuales, el jardinero ha llamado, dice que los rosales necesitan una poda urgente». La risa general fue como una bofetada. La humillación fue pública, afilada como el cristal de sus copas. Él simplemente asintió, dio media vuelta y se refugió en el garaje, el único rincón de esa enorme casa donde podía ser él mismo sin ser juzgado. Esa era la dolorosa dinámica de su matrimonio. Él forjaba el oro y ella lo usaba para construir una jaula dorada a su alrededor, una jaula desde la que ella se exhibía al mundo mientras él permanecía dentro, invisible. Pero toda jaula, por muy dorada que sea, tiene una cerradura. Y Alejandro, el maestro mecánico que entendía cada engranaje y cada circuito, estaba a punto de descubrir que su esposa no solo había encontrado la llave, sino que se la estaba entregando a otro hombre. La primera grieta en la perfecta fachada de su vida no apareció con un grito, sino con el susurro silencioso de un extracto de tarjeta de crédito.
Alejandro, a pesar de su apariencia rústica, era un hombre de una meticulosidad casi obsesiva. Cada pieza de sus coches tenía un lugar y cada céntimo de su patrimonio estaba controlado. Empezó a notar gastos que no encajaban, joyas carísimas de una firma que nunca le había visto llevar, estancias en hoteles boutique de 5 estrellas en su propia ciudad, facturadas en días laborables, cenas para 2 en restaurantes a los que sabía que ella nunca iría con sus amigas. Al principio intentó construir excusas, anclándose a una negación desesperada. Quizás eran regalos para su madre, quizás una sorpresa para él, pero la duda, una vez sembrada en un corazón honesto, crece como una maleza venenosa, ahogando la confianza hasta matarla. La gota que colmó el vaso fue un extracto bancario que llegó por error a su nombre, una transferencia de un importe considerable, destinada a una cuenta cuyo titular era un tal L. Vargas. El nudo en su garganta era tan real como el papel que sostenía en sus manos temblorosas. Con el corazón hecho añicos, hizo lo que jamás pensó que haría. Contrató a un investigador privado, no a una agencia llamativa, sino a un hombre mayor, discreto, de ojos cansados que ya habían sido testigos de toda la gama de la traición humana. Una semana después, un sobre Manila, grueso y pesado, aterrizó sobre el banco de trabajo de su taller. Dentro no había suposiciones, sino la verdad irrefutable, capturada en fotografías de alta resolución. Allí estaba ella, Isabela, riendo con una espontaneidad que él no le veía desde hacía años. Y a su lado, sosteniendo su mano sobre la mesa de un bistró, besándola a la entrada de un lujoso apartamento, estaba Leonardo Vargas, el abogado de tiburones, el hombre de traje impecable y sonrisa depredadora que habían conocido en un evento benéfico. Las imágenes eran una crónica visual de su engaño. Pero el informe contenía un veneno aún más letal que las fotografías. El investigador había conseguido grabaciones. En ellas, las voces de Isabela y Leonardo no solo destilaban la pasión de su aventura, sino la fría y calculada planificación de su futuro. Un futuro diseñado sobre las ruinas de la vida de Alejandro. «Es tan ingenuo», se oía decir a Isabela, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la codicia. Se pasa el día entero en ese taller inmundo, oliendo a gasolina, y no tiene ni la más remota idea de que la mitad de todo lo que ha construido será nuestro en unos meses. La voz de Leonardo era aún más cruel, teñida de un regodeo profesional. «Lo haremos a mi manera, cariño. Un divorcio contencioso. Alegaremos desgaste emocional. Diremos que su obsesión por el trabajo lo convirtió en un marido ausente y negligente. Con mi experiencia, le sacaremos al menos el 60% de su patrimonio líquido. Cuando quiera darse cuenta, ya estaremos en las Maldivas». Alejandro leyó y escuchó aquello, y sintió cómo el suelo de su taller, el único terreno firme que le quedaba, se abría bajo sus pies. No era solo la infidelidad, era la aniquilación de su identidad. Lo veían como un cajero automático, no como un hombre. En ese instante de dolor absoluto, algo se quebró dentro de él, pero no fue su espíritu, fue la tristeza. Se evaporó, dejando en su lugar un frío glacial, una calma cortante y afilada. La herida dejó de sangrar y se convirtió en un propósito de acero. Querían jugar una partida de ajedrez financiero y legal. Perfecto. Pero iban a descubrir, demasiado tarde, que estaban jugando en su tablero, con sus reglas, y contra un gran maestro que llevaba toda la vida preparándose para esta partida. No habría gritos ni confrontaciones, habría estrategia, silencio y una ejecución impecable. Alejandro no derramó una sola lágrima. Dobló cuidadosamente el informe, lo guardó en una caja fuerte oculta tras un falso panel de herramientas y volvió a calibrar el motor en el que estaba trabajando. Por fuera, siguió siendo el mismo marido estoico y predecible. Por dentro, un general de 5 estrellas movilizaba sus tropas para una guerra que ya había ganado. Su primera llamada no fue a un terapeuta, sino al antiguo abogado de su padre, el señor Almeida, un jurista de la vieja escuela cuya discreción era tan legendaria como su astucia. En el despacho de Almeida, lejos de los rascacielos de cristal donde operaba Leonardo, Alejandro desveló por fin su gran secreto. Restauraciones Prestigio era solo la fachada.
la punta visible de un inmenso iceberg financiero. Su padre, un hombre de apariencia humilde, había sido un inversor visionario, dejándole un portafolio de activos silenciosos y diversificados, acciones en empresas tecnológicas antes de su boom, propiedades comerciales en zonas degradadas que ahora eran el corazón financiero de la ciudad, y patentes de componentes automotrices que él mismo había diseñado en secreto. Alejandro no era un millonario, era un imperio anónimo, un imperio cuya existencia Isabela y su amante ni siquiera podían concebir. Creen que mi patrimonio se limita a la empresa y la casa, explicó Alejandro, su voz plana, desprovista de emoción. Planean quitarme la mitad de eso. El señor Almeida se ajustó las gafas, sus ojos brillando con inteligencia. ¿Y usted, Alejandro, qué es lo que quiere? La respuesta fue inmediata y firme. Quiero justicia, no venganza. Quiero que entiendan el verdadero valor de las cosas. Quiero que Isabela, que tanto desprecia el trabajo, experimente lo que es no tener nada más que sus propias manos. Y quiero que Leonardo, que utiliza la ley como un arma para destruir, sienta todo el peso del Código Civil cayendo sobre él. El plan que urdieron durante las siguientes semanas fue una obra maestrada de ingeniería legal. Primero, activaron una cláusula casi olvidada en el acuerdo prenupcial que Isabela había firmado con desdén años atrás, una cláusula que protegía los activos previos y los generados por entidades fiduciarias. En una serie de movimientos rápidos y silenciosos, todo el imperio oculto de Alejandro, así como la propiedad de Restauraciones Prestigio y la mansión, fueron transferidos a un entramado de fondos de caridad impenetrables. Sobre el papel, el patrimonio personal de Alejandro se redujo a casi nada. Mientras tanto, el investigador privado redirigió su foco sobre Leonardo Vargas, desenterrando un historial de malas prácticas profesionales y uso de información privilegiada. Acumularon un dossier lo suficientemente tóxico para aniquilar su carrera y enfrentarlo a cargos criminales. Y entonces llegó la pieza final, el escenario. Alejandro sabía que la caída de Isabela debía ser pública, en su ecosistema, en el templo de su vanidad, el restaurante, el espejo dorado. El investigador descubrió que el local, a pesar de su fama, estaba ahogado en deudas. El dueño buscaba una venta rápida y discreta. Era el destino sirviendo la venganza en bandeja de plata. A través de una sociedad instrumental creada por Almeida, Alejandro hizo una oferta en efectivo que fue aceptada al instante. La transacción se cerró un viernes por la tarde. Esa misma mañana había escuchado a Isabela al teléfono, reservando con júbilo una mesa para celebrar con Leonardo el sábado por la noche, el día de su aniversario de bodas. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi parecía un guión escrito por los dioses de la justicia. Esa noche, mientras Isabela se enfundaba en un vestido de alta costura, él se ponía su mono de trabajo. Ella lo miró con un desprecio palpable. Ni se te ocurra aparecer. ¿Entendido? Por una vez, no me arruines la noche. Él la miró con una calma que ella confundió con resignación. No te preocupes, respondió él. No voy a arruinarla. Voy a hacerla inolvidable. Ella salió, y el sonido de sus tacones de aguja sobre el mármol fue la cuenta atrás para su propia demolición. Una hora más tarde, Alejandro arrancó su vieja furgoneta y condujo hacia el centro. No iba a un enfrentamiento, iba a una coronación. El verdadero rey llegaba para reclamar su trono. La palabra escritura quedó suspendida en el aire del salón, tan fuera de lugar como el propio Alejandro. Rompió el hechizo de opulencia, un término crudo y legalista en un santuario dedicado al placer efímero. Durante un instante eterno, nadie se movió. El maitre, Ricardo, parpadeó como si intentara enfocar una ilusión óptica. Isabela se quedó petrificada, su boca entreabierta en una mueca de incredulidad. Pero fue Leonardo, el depredador legal, el primero en reaccionar, y no lo hizo con preocupación, sino con el arma que mejor dominaba, el desprecio revestido de superioridad intelectual. Una carcajada grave y sonora brotó de su pecho, una risa que no buscaba divertir, sino aniquilar. La risa de Leonardo fue como una señal. El tenso silencio se quebró en un murmullo de burlas contenidas. Se levantó de su silla, no con prisa, sino con la calculada parsimonia de un actor que sabe que todos los focos le pertenecen. Se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana y se acercó a Alejandro, rodeándolo como un tiburón estudia a su presa. Su sonrisa era una obra de arte de la condescendencia, diseñada para hacer que su oponente se sintiera no solo equivocado, sino fundamentalmente estúpido,
por haber osado entrar en su mundo. ¿La escritura?, repitió Leonardo, paladeando la palabra como si fuera un vino barato. Mi querido Alejandro, admiro tu creatividad, pero creo que confundes la realidad con alguna de esas telenovelas que probablemente ves después del trabajo. Se dirigió a la audiencia cautiva del restaurante. Señoras y señores, disculpen la interrupción. Parece que este hombre, en su afán por llamar la atención, ha encontrado algún papel viejo y cree que eso le da derecho a cenar aquí. Quizás es la escritura de su furgoneta aparcada fuera. La humillación ya no era un duelo silencioso. Se había convertido en un espectáculo público, con Leonardo como maestro de ceremonias. Isabela, al ver la reacción de su amante y del resto del salón, sintió como una oleada de alivio y renovada ira la recorría. El breve instante de duda se evaporó, reemplazado por una vergüenza tan profunda que se transformó en crueldad pura. Se levantó también, su vestido carmesí como una mancha de sangre contra la palidez de su rostro. Se acercó a su marido, y por primera vez en mucho tiempo, lo miró directamente a los ojos, pero no vio a un hombre, sino un obstáculo, una mancha en su impecable tapiz social que debía ser borrada. «¿Cómo te atreves?», sisió, su voz baja pero cargada de un veneno que helaba la sangre. «No te bastaba con avergonzarme en privado con tu olor a taller y tus modales de obrero. Tenías que venir aquí, a mi lugar favorito, a montar este circo patético». Cada palabra era un latigazo, calculado para herirle donde más le dolía, en su orgullo, en su amor propio. No se daba cuenta de que estaba hablando con un hombre que ya había cauterizado esas heridas y las había convertido en una armadura. Alejandro permaneció inmóvil, un faro de calma en medio de la tormenta de desprecio que se arremolinaba a su alrededor. Sostenía los papeles en su mano callosa, su rostro una máscara impasible. Por dentro sentía el eco de cada insulto, el corte frío de la traición final de su esposa. Pero su dolor estaba ahora contenido por un propósito de acero. Los observaba, a ella y a Leonardo, y no veía a dos personas triunfantes, sino a dos figuras al borde de un precipicio que ellos mismos habían cavado, ciegos a la caída inminente. El público solo veía a un mecánico humillado. Él veía el final de la partida. Leonardo, envalentonado por el silencio de Alejandro, que interpretó como una admisión de derrota, decidió llevar la humillación a su cenit. Hizo un gesto a Ricardo, el maitre, quien, recuperada su arrogancia, asintió con complicidad. «Ricardo, por favor, acompaña a este caballero a la salida, y quizás llama a seguridad. No queremos que moleste a los verdaderos clientes». Luego se volvió hacia Isabela con una sonrisa triunfante, tomándola suavemente por la cintura y guiándola de vuelta a la mesa, como si acababa de salvarla de un grave peligro. Fue entonces cuando Isabela, en un acto de crueldad suprema, decidió poner el punto final a la farsa de su matrimonio. Levantó su copa de champán, cuyo cristal tallado reflejaba las luces del salón como un diamante. Su voz sonó, clara y firme, proyectándose por todo el comedor. «Un brindis», anunció, mirando directamente a los ojos de Alejandro, mientras Ricardo lo flanqueaba para expulsarlo. Por los nuevos comienzos, por dejar atrás el peso muerto y abrazar un futuro brillante, rodeada de gente que de verdad entiende lo que significa la clase y el éxito. El tintineo de su copa al chocar con la de Leonardo resonó en el salón. Fue el sonido de la traición definitiva, un epitafio público para su relación. Ella sonreía a su amante, bebiendo del champán que él le había servido, sin tener la más remota idea de que aquella copa sería la última que pagaría con el dinero que su marido había ganado. Brindaba por su victoria, sin saber que el documento que Alejandro sostenía no era una fantasía, sino la sentencia que la despojaría de todo lo que ella creía poseer. El elástico de la tensión se había estirado hasta su límite absoluto. Estaba a punto de romperse. Justo cuando el cristal de la copa de Isabela chocó con la de Leonardo en un brindis de traición, una quietud antinatural se apoderó del salón. No era el silencio respetuoso de la admiración, sino el silencio denso y expectante que precede a la ejecución de una sentencia. Todos los comensales,
antes meros espectadores de un drama social, se convirtieron en el jurado de un tribunal improvisado. La sonrisa de Isabela, suspendida en el aire, era un monumento a la arrogancia, una reliquia de un poder que, sin que ella lo supiera, ya se había extinguido. Creía estar sellando su brillante futuro, pero en realidad estaba bebiendo de la copa de su propia aniquilación. Alejandro no se inmutó, no hubo un grito de rabia ni un gesto de dolor. Simplemente, con la parsimonia de un artesano que conoce cada paso de su obra, levantó una mano, no a su esposa, sino hacia la penumbra del bar. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero cargado con el peso de una orden irrevocable. A través del salón, una figura que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano se levantó. Era un hombre mayor, de cabello plateado y enfundado en un traje de lana gris que no gritaba lujo, sino una autoridad antigua y arraigada. Era el señor Almeida, el abogado de la familia, un hombre cuya reputación se había forjado en el silencio de los despachos, no en el ruido de los tribunales. El señor Almeida se movió sin prisa, sus zapatos de cuero pulido apenas produciendo un sonido sobre el mármol italiano. Llevaba en la mano un maletín de piel oscura, cuyo contenido era infinitamente más valioso que todas las joyas que adornaban el salón. Su presencia cambió la atmósfera al instante. Leonardo, que hasta entonces se había comportado como el rey de la selva, sintió un escalofrío instintivo. Reconoció en Almeida a un depredador de una categoría superior, un león viejo y sabio, frente al cual él no era más que un chacal ruidoso y presuntuoso. «Buenas noches», dijo Almeida, su voz tranquila, pero con un filo de acero que cortó la tensión. Se detuvo junto a Alejandro, formando un frente unido e inquebrantable. «Disculpen la interrupción de su celebración». Leonardo intentó recuperar la compostura, esbozando una sonrisa que no era más que una mueca de nerviosismo. «No sé quién es usted, pero este asunto es privado. Le ruego que se retire antes de que llame a seguridad». La ironía de su amenaza flotó en el aire, patética y vacía, pues estaba intentando expulsar al verdadero poder de su propio feudo. Almeida ignoró por completo a Leonardo. Abrió su maletín con un chasquido metálico que resonó en el silencio sepulcral. De su interior extrajo una carpeta gruesa, atada con una cinta. «El señor Vargas cuestiona la validez de la afirmación de mi cliente», declaró Almeida, dirigiéndose no a Leonardo, sino al salón entero, como un fiscal presenta su caso ante el jurado. «Permítanme disipar cualquier duda». Con una precisión quirúrgica, desató la cinta y extrajo un fajo de papeles con membrete oficial, sellos en relieve y firmas notarizadas. «Esta», dijo, mostrando la primera página, «es la escritura de propiedad de este edificio, transferida y registrada a nombre de Alejandro a las 4:07 de esta tarde». La sonrisa de Leonardo se desvanecía como si la hubieran borrado de su rostro. La sangre abandonó sus mejillas, dejándole una palidez cerúlea bajo las luces doradas del restaurante. Una fina capa de sudor frío brotó en su frente, delatando el pánico que se apoderaba de su sistema nervioso. A su lado, la mano de Isabela comenzó a temblar tan violentamente que la copa de champán se tambaleó, derramando unas gotas doradas sobre el mantel de lino inmaculado. Miraba los papeles, luego a Alejandro, y de nuevo a los papeles, su mente incapaz de procesar una realidad tan brutalmente alterada. El mecánico sucio, el hombre que ella consideraba un estorbo rústico, era el dueño de la escena de su triunfo. Con la primera verdad establecida, Alejandro se giró lentamente para encarar a Ricardo, el maestre, que se había encogido contra una columna, intentando volverse invisible. La voz de Alejandro ya no era la de un hombre humilde pidiendo entrada, era la voz del propietario dictando las reglas. «Ricardo», dijo con una calma aterradora, «usted me informó de que mi atuendo no cumplía con el estricto código de vestimenta de este establecimiento. A partir de este momento, el código de vestimenta lo decido yo, y su actitud servil con los ricos y déspota con los humildes no cumple con mi código de ética. Recoja sus efectos personales. Está despedido». Ricardo se quedó boquiabierto, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Balbuceó una disculpa incoherente, pero Alejandro ya le había dado a la espalda. La primera pieza del tablero de ajedrez había sido eliminada con una eficacia impecable, y el eco de su caída sirvió como advertencia para la reina. Alejandro se acercó a la mesa, su sombra cayendo sobre Isabela como el presagio de una noche eterna. El señor Almeida, con una sincronización perfecta, depositó un segundo sobre, más fino y de un blanco impoluto, frente a ella. «Feliz aniversario, Isabela», dijo Alejandro, y en esas 3 palabras había un universo de dolor, decepción y un final irrevocable. Con dedos temblorosos, Isabela rompió el sello. Dentro no había una tarjeta de aniversario ni una joya de reconciliación. Había una demanda de divorcio,
y grapada a ella, una copia del acuerdo prenupcial que ella había firmado hace años con una sonrisa condescendiente, demasiado ocupada planeando la boda como para prestar atención a las cláusulas que su futuro marido, por consejo de su padre, había insistido en incluir. Sus ojos recorrieron el texto, pero las palabras legales se difuminaban en una niebla de pánico. «No entiendo. ¿Qué es esto?», susurró, su voz un hilo apenas audible. El señor Almeida se inclinó ligeramente, como un cirujano explicando un procedimiento terminal. «Es muy sencillo, señora. El acuerdo que usted firmó estipula claramente que, en caso de disolución del matrimonio por adulterio fehacientemente probado», aquí hizo una pausa, mirando de reojo a los restos de la cena íntima de Isabela y Leonardo, «usted renuncia a cualquier derecho sobre los activos generados por las entidades empresariales y fiduciarias de su cónyuge. Solo tendría derecho a la mitad de los bienes personales adquiridos». Leonardo, viendo su porcentaje de la fortuna evaporarse ante sus ojos, dio un respingo. «Eso es absurdo. Lucharemos contra esto. La empresa se construyó durante el matrimonio. Es un bien ganancial». Su voz sonaba aguda, desesperada, la confianza del tiburón reemplazada por el chillido de un animal atrapado. Almeida ni siquiera se dignó en mirarlo. «Se equivoca, señor Vargas. La mansión, la flota de vehículos de lujo, incluso la totalidad de las acciones de Restauraciones Prestigio, fueron transferidas la semana pasada a un fondo fiduciario irrevocable destinado a una fundación benéfica. Legalmente, el patrimonio personal del señor Alejandro es ahora modesto». La verdad cayó sobre Isabela con el peso de una losa de granito. No era solo que no iba a conseguir la mitad del imperio, era que el imperio, a efectos prácticos, ya no existía para ella. La casa en la que dormía, el sedán alemán de lujo que conducía, la cuenta bancaria que financiaba sus caprichos, nada de eso le pertenecía. Había sido despojada de su reino antes incluso de saber que estaba en guerra. La humillación era total, no solo por la pérdida financiera, sino por la revelación de su propia y monumental estupidez. En un último acto de desesperación, Leonardo se irguió, intentando invocar los últimos vestigios de su autoridad. «Te demandaré por fraude, por ocultación de activos. Te arrastraré por los tribunales durante años hasta que no te quede nada». Su amenaza, sin embargo, carecía de toda convicción. Era el rugido hueco de un rey depuesto. El señor Almeida, con la paciencia de un santo, extrajo una tercera y última carpeta de su maletín. Era fina, casi discreta, pero su contenido era radiactivo. «Yo en su lugar no haría eso, señor Vargas», aconsejó Almeida con una calma gélida. Abrió la carpeta y la deslizó sobre la mesa, abierta por una página que contenía transcripciones de llamadas y números de cuentas en paraísos fiscales. A menos que desee que este pequeño dossier, que detalla un patrón de uso de información privilegiada y evasión fiscal, llegue a la mesa de la Fiscalía Anticorrupción el lunes a primera hora, sospecho que la pena por esos delitos es algo más severa que una simple reprimenda del Colegio de Abogados». El rostro de Leonafo se transformó. El último ápice de color desapareció, dejándole una palidez mortal. Miró el dossier, una prueba irrefutable de su propia corrupción, y luego Alejandro, en cuyos ojos no vio ira, sino el frío desinterés de un hombre que ha cerrado un capítulo para siempre. El depredador se vio atrapado en su propia trampa, expuesto y vulnerable. Sin mediar palabra, en un acto de cobardía suprema, Leonardo agarró su abrigo de cashmere, dio la espalda a una Isabela petrificada y abandonó el restaurante a paso rápido, huyendo del desastre que él mismo había ayudado a orquestar. Isabela se quedó sola, abandonada en medio de las ruinas de su vida, bajo la mirada silenciosa y acusadora de todo el salón. Su estatus, su reputación, su futuro, todo se había convertido en cenizas en cuestión de minutos. Levantó la vista hacia Alejandro, sus ojos llenos de una mezcla de odio, miedo y una súplica desesperada. «No tengo nada», gimió, la frase escapando de sus labios como un último aliento. «Me has dejado sin nada». «Te equivocas», respondió Alejandro, su voz finalmente teñida de una profunda melancolía. «Te he dejado exactamente con aquello que siempre dijiste que era lo más importante. Tu belleza, tus vestidos de alta costura, tus joyas y el círculo social que tanto te esforzaste en cultivar. Todo lo demás, todo lo que despreciabas, era simplemente el andamio construido con mi trabajo. Y ese andamio acaba de ser retirado». Metió la mano en el bolsillo de su mono de trabajo, sacó su vieja cartera de cuero y dejó unos cuantos billetes sobre la mesa. «Para el taxi», dijo con una finalidad que no admitía réplica. «El chofer del vehículo que te trajo ha recibido instrucciones de devolverlo a la empresa, y las cerraduras de la casa serán cambiadas mañana por la mañana». Sin una mirada más, se dio la vuelta, pero no caminó hacia la salida como un hombre derrotado que huye de la escena de su dolor. Caminó con paso firme y decidido hacia las puertas batientes de la cocina, no como un extraño,
sino como el nuevo rey que entra a inspeccionar los dominios de su recién conquistado castillo. La justicia, fría y precisa como un mecanismo de relojería suizo, había sido ejecutada. El eco de los pasos de Alejandro al desaparecer tras las puertas de la cocina fue el sonido de un mundo que se derrumbaba. Para Isabela, sentada sola en el epicentro de su propia ruina, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El restaurante, ante su escenario personal, se había transformado en un coliseo, y ella era la gladiadora desarmada, expuesta bajo la fría y curiosa mirada de docenas de pares de ojos que minutos antes la habían envidiado. El murmullo regresó, pero ya no era de admiración, sino el siseo cruel de la comidilla, el festín de los buitres sociales que se abalanzan sobre la reputación caída. Su rostro, que había sido una obra de arte de estudiada compostura, se resquebrajó, la máscara de superioridad hecha añicos, revelando el pánico puro que bullía debajo. Intentó aferrarse a los últimos vestigios de su dignidad. Con un temblor que no pudo controlar, cogió su bolso de piel de cocodrilo, un objeto que ahora parecía obscenamente caro en sus manos impotentes. Se levantó, evitando la mirada de cualquiera, y caminó hacia la salida. Cada paso sobre el mármol italiano era una tortura. El sonido de sus tacones de aguja ya no era el de una reina tomando posesión de su corte, sino el de una fugitiva huyendo de la escena de su humillación. Al llegar a la recepción, un nuevo maistre, ascendido apresuradamente, le presentó la cuenta de la mesa con una profesionalidad gélida que era, en sí misma, una bofetada. La botella de champán de edición limitada, las ostras, la cena que nunca terminó. Era una suma astronómica. Isabela sacó su tarjeta de crédito de platino, su amuleto, el símbolo de su poder ilimitado. La deslizó sobre el mostrador con un gesto que pretendía ser displicente, pero que delataba su desesperación. El empleado la pasó por el terminal. Una vez, 2 veces, una luz roja parpadeó. Con una voz desprovista de toda emoción, el hombre dijo las palabras que serían el estribillo de su nueva vida. «Lo siento, señora, la tarjeta ha sido rechazada». La humillación era ahora una espiral descendente. Intentó con otra, una American Express negra reservada para emergencias. Rechazada. El pánico se convirtió en un nudo de hielo en su estómago. Estaba atrapada, una prisionera en el mismo templo de lujo que había sido su dominio. Fue entonces cuando recordó los billetes que Alejandro había dejado sobre la mesa. El dinero para el taxi. El último y más cruel de los insultos era ahora su única vía de escape. La noche la recibió con una bofetada de aire frío que parecía atravesar la seda de su vestido de alta costura. Buscó instintivamente el sedán alemán de lujo que siempre la esperaba, su chofer listo para abrirle la puerta. Pero el espacio junto a la acera estaba vacío. El vehículo, como todo lo demás, ya no le pertenecía. Por primera vez en más de una década, Isabela se encontró sola en una calle, bajo la luz anónima de las farolas, teniendo que levantar la mano para llamar a un taxi como una ciudadana cualquiera. El vehículo que se detuvo olía a ambientador barato y a tabaco rancio. Se hundió en el asiento trasero, el tejido sintético áspero contra su piel, y dio la dirección de su mansión con una voz que era apenas un susurro. El viaje fue un borrón de luces de la ciudad que se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, cada semáforo en rojo una pausa, para que la magnitud de su catástrofe la golpeara con renovada fuerza. Al llegar a las imponentes puertas de hierro forjado de la urbanización privada, la verdadera dimensión de su destierro se hizo palpable. El guardia de seguridad, un hombre al que ella siempre había ignorado con desdén, se acercó a la ventanilla del taxi con una expresión de incómoda piedad. «Lo siento, señora Vargas», dijo, sin atreverse a mirarle a los ojos. «Tengo órdenes estrictas. Su nombre ha sido eliminado de la lista de residentes autorizados. No puedo dejarla pasar». La frase fue una sentencia de muerte social, ejecutada por un subalterno. Gritó, amenazó, invocó nombres de abogados y de personas influyentes, pero sus palabras se perdieron en la noche, vacías de todo poder. Las puertas de su paraíso dorado estaban cerradas para siempre. Era una exiliada, una reina sin reino, varada frente a las murallas de la vida que había perdido. Los días que siguieron fueron una demolición sistemática de su identidad. Su teléfono, antes un hervidero de invitaciones y mensajes aduladores, enmudeció. Cuando intentaba llamar a su círculo de amigas, se encontraba con una gélida muralla de excusas. Algunas no respondían. Otras, con una falsa dulzura, le decían que estaban terriblemente ocupadas, que ya la llamarían, una promesa vacía que ambas sabían que nunca se cumpliría. La noticia de su caída se había convertido en el chisme más jugoso de la temporada, y nadie quería ser salpicado por el fango de su desgracia. Descubrió la verdad más brutal de la alta sociedad. La lealtad no es al individuo, sino al estatus, y el suyo se había evaporado. La aniquilación financiera fue absoluta. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas y vaciadas, redirigidas a la nueva fundación de Alejandro. Las tiendas de lujo donde tenía crédito ilimitado le enviaron cartas certificadas reclamando saldos pendientes con un lenguaje amenazador. El castillo de naipes de su vida, construido sobre la base del trabajo de su marido, se había venido abajo con un solo soplo.
se vio obligada a vender lo poco que tenía consigo: el reloj de oro macizo, los pendientes de diamantes, el bolso de piel exótica. Entró en una casa de empeños, un lugar que solo había visto en películas, y sintió la mirada del tasador recorrerla, no como un hombre que admira a una mujer hermosa, sino como un experto que calcula el valor de mercado de sus posesiones. Cada billete que recibió a cambio de un pedazo de su antigua vida se sentía sucio, manchado por la vergüenza. Con el poco dinero que consiguió, alquiló una habitación en un hotel anónimo en las afueras de la ciudad, un lugar con paredes finas y un olor a desinfectante que se adhería a la ropa. El contraste era una tortura diaria: el colchón hundido en lugar de su cama con sábanas de algodón egipcio, el café instantáneo en un vaso de papel en lugar del capuchino servido en porcelana fina, el sonido del tráfico de la autopista en lugar del silencio de su jardín privado. Fue allí, en la soledad de esa habitación impersonal, donde finalmente se rompió. Las lágrimas llegaron, no como una liberación, sino como un torrente amargo de rabia y autocompasión. Lloró no por el hombre que había perdido, sino por el patrimonio inmobiliario, los activos líquidos y el fondo fiduciario que ya nunca serían suyos. Su último acto de desesperación fue intentar contactar a Leonardo. Rastreó su número de teléfono móvil, esperando encontrar un aliado, un cómplice en su miseria. Cuando finalmente respondió, su voz era la de un extraño, fría y distante. «Isabela, no me llames más», le espetó, su tono desprovisto de cualquier rastro del afecto que le había profesado. «Tu marido me ha arruinado. Estoy bajo investigación. Acercarme a ti es un suicidio profesional. Lo nuestro fue un error, un mal negocio. Olvídalo». Y colgó. En ese instante, Isabela comprendió la naturaleza de su relación. Ella no había sido su amante, sino una inversión de alto riesgo que no había dado sus frutos. Su interés se había evaporado junto con el capital de Alejandro. La destrucción de su reputación fue la capa final de su entierro social. Las columnas de Sociedad, que antes publicaban fotos suyas en galas benéficas, ahora narraban con todo lujo de detalles su espectacular caída, refiriéndose a ella como la exesposa del magnate mecánico. Se convirtió en una fábula con moraleja, un cuento para asustar a las aspirantes a cazafortunas. Intentó buscar trabajo, pero su currículum estaba vacío, salvo por una línea: esposa de millonario. Nadie la tomaba en serio. Su arrogancia, antes percibida como confianza, ahora era vista como un delirio. Estaba completamente sola, despojada de su dinero, de sus amigos, de su nombre, y lo peor de todo, de la ilusión de que ella era algo más que un adorno caro. La justicia de Alejandro no había sido un simple acto de despojo. Había sido una lección brutal y meticulosa sobre el verdadero valor de las cosas. Y ella, por fin, en la más absoluta miseria, estaba empezando a entenderla. Un par de meses después del cataclismo en El Espejo Dorado, el aire en el interior del restaurante había cambiado. Ya no olía a arrogancia y a perfume caro, sino a madera recién cortada, a polvo de yeso y a la promesa de un nuevo comienzo. Alejandro, vestido con unos vaqueros y una sencilla camisa de trabajo, supervisaba la metamorfosis. Los espejos dorados que daban nombre al lugar habían sido retirados, revelando paredes de ladrillo visto, que aportaban una calidez honesta y terrenal. Estaba transformando el templo de la vanidad de Isabela en una bistronomía, un lugar donde la calidad de la comida y la honestidad del servicio importarían más que el logotipo en el bolso del comensal. Fue allí, en medio del ruido de las sierras y el golpeteo de los martillos, donde ella lo encontró. Isabela apareció en el umbral como un fantasma de un pasado opulento. Su figura, antes erguida y desafiante, ahora estaba encorvada por el peso de la derrota. Llevaba un vestido sencillo, de una marca anónima, que le quedaba ligeramente grande, como si su propio cuerpo se hubiera encogido con su patrimonio. Su cabello, antes un arma de seducción, perfectamente peinada, caía sin vida sobre sus hombros, y su rostro, desprovisto del maquillaje que era su armadura, mostraba las líneas de cansancio y desesperación que antes ocultaba con esmero. Los obreros se detuvieron un instante, observando a la extraña figura que parecía tan fuera de lugar en su dominio de polvo y esfuerzo.
Alejandro, al verla, no mostró sorpresa, ni ira, ni siquiera lástima. Su rostro permaneció tan sereno como el de un juez que ya ha dictado su sentencia y solo espera que el condenado abandone la sala. Hizo un gesto a sus hombres para que continuaran con su trabajo, y el ruido de la construcción se reanudó, creando una banda sonora industrial que envolvía su encuentro, un recordatorio constante de que él estaba construyendo, mientras ella se había quedado estancada entre las ruinas. Ella se acercó a él, sus zapatos de tacón bajo tropezando torpemente con los cables y el serrín esparcidos por el suelo. La distancia entre ellos parecía un abismo, no solo físico, sino existencial. Él era el futuro, el movimiento, la creación. Ella era el pasado, una reliquia de una vida que ya no existía, un eco de una canción que ya nadie recordaba. Cuando finalmente estuvo frente a él, tuvo que levantar la vista para mirarlo, una inversión de la dinámica de poder que había definido su matrimonio durante años. Alejandro. Su voz era un susurro frágil, despojado de la autoridad metálica que una vez tuvo. Era la voz de alguien que ha perdido todas sus batallas y llega al campo del vencedor para suplicar clemencia. Necesitaba verte, necesitaba hablar contigo. Él permaneció en silencio, sus ojos azules fijos en ella, no con la intensidad del amor o el odio, sino con la desapasionada curiosidad de un geólogo que examina una roca. Le concedió su atención, pero no su emoción. Viendo que su mera presencia no provocaba ninguna reacción, ella intentó su última y más patética carta, el sentimentalismo. He estado pensando, en nosotros, en cómo empezamos. ¿Recuerdas aquel pequeño apartamento, cuando no teníamos nada más que sueños? Éramos felices entonces, ¿verdad? Yo te amaba, Alejandro. De verdad que te amaba. A mi manera. Me perdí por el camino. El dinero, la gente, me confundieron. Sus palabras eran un guión mal ensayado, una actuación desesperada para un público de un solo espectador que ya conocía el final de la obra. Su voz se quebró en un sollozo calculado, las lágrimas que ahora sí se permitía derramar rodando por sus mejillas. Cometí un error terrible. Fui una estúpida, ciega y arrogante. Lo sé, pero he pagado por ello. Mírame, lo he perdido todo. No te pido que me devuelvas nada, solo tu perdón. Quizás podríamos intentar recordar lo que fuimos. Era una súplica no por amor, sino por supervivencia, el último intento de un parásito por volver a aferrarse al huésped que le daba la vida. Creía, en su delirio narcisista, que el recuerdo de un amor pasado podría ser la llave para reabrir la puerta de su fortuna. Alejandro la escuchó hasta el final, sin interrumpirla. Dejó que agotara su repertorio de remordimientos y nostalgias fabricadas. Cuando ella terminó, el silencio que se instaló entre ellos fue más pesado que el hormigón. El ruido de la construcción a su alrededor parecía haberse detenido, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando su veredicto final. Él no la consoló, no le ofreció un pañuelo, simplemente la observó, permitiendo que su propia actuación se derrumbara bajo el peso de su impasible indiferencia. Finalmente, él habló. Su voz no era dura ni cruel, sino tranquila, con la calma de una verdad irrevocable. Te equivocas, Isabela. No lo perdiste todo. Aún conservas la única cosa que siempre te importó de verdad. Ella lo miró, confundida, una chispa de esperanza absurda en sus ojos. Se refería a su amor, a su dignidad. Aún me tienes a mí como excusa, continuó él, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Mientras puedas culparme a mí, a Leonardo, al dinero o a la sociedad por tu caída, nunca tendrás que enfrentarte a la verdad, que la única responsable de tu vacío eres tú misma. Tu problema no fue que te confundieras, fue que siempre supiste exactamente lo que querías y nunca te importó a quién tenías que destruir para conseguirlo, incluyéndome a mí. La miró una última vez y en sus ojos ya no había ni el fantasma del hombre que la había amado, solo había un extraño. El perdón se le concede a quien se arrepiente del daño causado a otros, no a quien lamenta las consecuencias de sus propios actos. Lo que sientes no es arrepentimiento, es el pánico de un mal inversor que lo ha apostado todo a un activo sin valor y ha perdido. Con esa frase lapidaria, el último vínculo emocional entre ellos se disolvió en el aire polvoriento. No había nada más que decir. Se dio la vuelta, cogió un plano que descansaba sobre una mesa improvisada y comenzó a discutir con su capataz sobre la instalación de una nueva viga de acero. La conversación no fue forzada, fue un movimiento natural hacia su presente, hacia su futuro. Isabela había dejado de existir para él en ese mismo instante. Ya no era ni siquiera un recuerdo doloroso, era simplemente irrelevante.
Ella permaneció allí de pie durante un minuto que pareció una eternidad, completamente invisible para el hombre que había sido el centro de su universo. El ruido de la obra la envolvió, un mundo en movimiento del que ella ya no formaba parte. La indiferencia de Alejandro fue un castigo infinitamente más cruel que cualquier grito o insulto. El odio habría significado que ella todavía importaba. La indiferencia era el olvido. Derrotada, dio media vuelta y se marchó. Su salida tan silenciosa e insignificante como su llegada. Mientras Isamela salía a la cruda luz del día, una luz que ahora solo servía para iluminar sus imperfecciones, vio como un vehículo se detenía frente a la obra. No era un sedán alemán de lujo, ni un ostentoso convertible deportivo. Era un Aston Martin DB5 de 1964, de un impecable color plata, una obra de arte sobre ruedas que él mismo había pasado años restaurando en secreto. Era la encarnación de su verdadera esencia, elegancia atemporal, poder contenido y una maestría artesanal que el dinero podía comprar, pero no crear. Alejandro salió del edificio, quitándose el polvo de las manos. No miró en dirección a Isabela, simplemente se acercó al coche, pasó una mano por su carrocería con el cariño de un creador por su obra maestra, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor tapizado en cuero rojo. El sonido del motor al arrancar no fue un rugido agresivo, sino un ronroneo profundo y seguro, la voz de una bestia perfectamente afinada y bajo control. Desde la acera, cubierta por el polvo de la construcción que él estaba dejando atrás, Isabela observó cómo el coche se alejaba con una gracia sin esfuerzo, desapareciendo en el tráfico de la ciudad. Se quedó sola, de pie en la cuneta, no solo metafórica, sino literalmente. Una mujer varada entre el pasado que había destruido y un futuro que no tenía ni idea de cómo construir. El narrador concluye, con una satisfacción profunda y serena. La mejor venganza no es la destrucción, sino la creación. Alejandro no se había limitado a demoler el mundo de Isabela. Había utilizado los escombros para construir uno nuevo, uno basado en la autenticidad, el trabajo y la pasión. Y al hacerlo, le había enseñado la lección más dura de todas, que el verdadero estatus no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de construir. La justicia no había sido un acto, sino un proceso. Y ahora, por fin, estaba completa. Al final, la historia de Alejandro e Isabela no es una simple crónica de venganza, sino una lección magistral sobre el verdadero peso de las cosas. Demuestra que el estatus, esa brillante y frágil armadura forjada con logotipos y apariencias, se hace añicos al primer contacto con el acero del carácter. Isabela, en su ceguera dorada, creía que el valor de un hombre se medía por la limpieza de sus manos, sin comprender jamás que eran precisamente esas manos, callosas y manchadas de grasa, las que sostenían los cimientos de su mundo de cristal. Ella despreció la fuente de su poder, y al hacerlo, envenenó el pozo del que bebía. La arrogancia, como bien aprendieron Isabela y Leonardo, es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Se alimentaron de la humillación ajena, creyéndose los arquitectos de un plan maestro, sin darse cuenta de que solo eran peones en un tablero mucho más grande, uno que no podían ver porque estaban demasiado ocupados admirando su propio reflejo. Su desdén por Alejandro no era más que un espejo de su propia inseguridad, la necesidad de empequeñecer a otros para sentirse grandes, sin entender que la verdadera grandeza no se proclama, se construye en silencio, con paciencia y con un propósito inquebrantable. Esta historia nos recuerda una verdad universal que a menudo olvidamos en un mundo obsesionado con las superficies. El envoltorio nunca es más importante que el contenido. Juzgados a las personas por la ropa que visten, el coche que conducen o el cargo que ostentan, creando jerarquías imaginarias que nos impiden ver el verdadero poder que reside en el conocimiento, la integridad y la resiliencia. Alejandro fue subestimado porque eligió encontrar su dignidad en el trabajo honesto, no en la exhibición ostentosa. Un error de cálculo que a sus enemigos les costó absolutamente todo. El verdadero poder no reside en la capacidad de humillar, sino en la fortaleza para soportar la humillación, sabiendo que la justicia, aunque a veces lenta, es tan precisa y metódica como el mecanismo de un reloj suizo. La victoria de Alejandro no fue explosiva, fue una demolición controlada, ejecutada con la frialdad de un cirujano,
y la paciencia de un maestro artesano. Él entendió que la mejor respuesta a la traición no es un grito de rabia, sino el silencio estratégico que precede al jaque mate, un movimiento que deja al oponente sin escapatoria, ahogado en las consecuencias de sus propias decisiones. Al final, Isabela no perdió su fortuna, perdió la ilusión de que alguna vez le perteneció por derecho propio. Fue despojada de todo aquello que había utilizado para definir su valía, obligándola a enfrentarse a un vacío que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de seda y arrogancia. La justicia poética de su destino no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Se convirtió en un fantasma en el mundo que tanto se había esforzado por conquistar, un recordatorio andante de que el carácter es el único activo que no se puede comprar ni embargar. La lección perdura mucho después de que los ecos de la caída se hayan desvanecido. Nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a valorar la sustancia por encima del espectáculo y a respetar la dignidad del trabajo en todas sus formas. Porque en cualquier momento, el hombre con el mono de trabajo que ignoramos en la calle podría ser el rey silencioso de un imperio que ni siquiera podemos imaginar. Un hombre cuyo verdadero patrimonio no está en sus cuentas bancarias, sino en la fortaleza de su espíritu. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya tienes en pantalla.